Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase número 6 de la materia Modelos Financieros, correspondiente al 11 de septiembre del 2020. ¿Sí? Nosotros nos encontramos llevando ya modelos con variables cuantitativas. Estos modelos con variables cuantitativas van a tener dos tipos de variables adentro de nuestros modelos, que van a ser las variables dicotómicas y otro las variables nominales, ¿ya? Para lo cual vamos a pasar a resolver esos ejercicios relacionados, pero también quiero revisar un poco las tareas que han estado entregando al grupo, ¿no? Dado que es importante ver qué cosas me están entregando y ver en vivo qué errores pueden estar cometiendo, ¿ya? Dado que como no estamos muchas veces en clase presencial, yo les pediría y podríamos revisar por lo menos un medio minutito sus trabajos, ¿no? Pero eso se dificulta un poco de manera virtual. Lo bueno de manera virtual es que podemos ver todos los trabajos, ¿no? Que yo lo puedo compartir para que ustedes puedan ver y tengamos uno como ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a compartir la pantalla y vamos a descargar el último trabajo que me ha llegado a la materia, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos opciones, Condargo y Fernández, ¿no? Pues vamos a descargar de Condargo, vamos a abrirlo y vamos a hacer lo mismo con el tema de Fernández. Voy a descargar Fernández y de igual forma, una vez que comience la descarga, lo voy a abrir. Bueno, ahí está. Entonces lo voy a abrir. Ahora sí voy a pasar a compartir el primer Excel, que es de Condargo. Entonces, Condargo, ¿qué ha planteado aquí? Bueno, se puede hacer también una vista del modelo, ¿ya? El modelo es el siguiente. Coeficiente de correlación múltiple nos dice que tiene un coeficiente de determinación, o sea que una confiabilidad de 0,97 es muy buena. Por la cantidad de datos, este 0,97 no se ha modificado mucho, ¿sí? Luego podemos ver aquí a ver si hay problemas. El coeficiente de intercepción tiene una probabilidad muy baja de ser 0 y el coeficiente de la variable 1, la beta, tiene una muy baja de probabilidad de ser 0. Por lo tanto, fíjense aquí, el inferior y el superior nos dan negativos ambos, o sea que no es 0. Y de la constante tampoco es 0. Por lo tanto, a simple vista, este es un modelo que tiene las características para ser bueno estadísticamente o econométricamente. Ahora hay que ver el planteamiento que se le ha dado, seguramente está en esta hoja, ¿no? Entonces, se ha realizado la regresión entre el tamaño de población, ¿sí? Y la tasa de crecimiento. Aquí. Tengo una serie de duda aquí. Vamos a explicar por qué. A ver, ¿puede Condargo activar su micrófono, por favor? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, entonces, Aníbal, ¿no? Aníbal, a ver, Sí, explícame, ¿tu Y cuál es? la Y es la tasa media de crecimiento. Ya. Y eso me dices que depende. No, bueno, lo voy a plantear de otra forma. La tasa de crecimiento depende de
¿Qué variable estarías tomando como X? Población total a mitad del año. Ya. Entonces, aquí yo tengo una pequeña pregunta. ¿La población y el crecimiento de la población no es lo mismo? Mm, La población es el número de habitantes y el otro es la tasa promedio anual de crecimiento. Y. Ya. Voy a mostrarte lo siguiente. Vamos bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a activar la edición. Se va a salir un poquito del Zoom. Voy a volver a entrar. Entonces, el Zoom me va a decir esta carpeta se ha cerrado, este archivo se ha cerrado y vamos a tener que volver a ingresar. Voy a volver a compartir. Ahora sí. Ahora sí, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Fíjate, queremos calcular el crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional, según lo que yo sé, se calcula de la siguiente forma. Acabo de insertarme una celda. Nosotros sabemos esto porque hacemos análisis vertical, ¿no es cierto? Entonces, el crecimiento poblacional para el 2001 es igual a, abro paréntesis, el 2001 menos el 2000, todo esto dividido entre el 2000, uy no, todo esto, esa es la diferencia, 160.000 es la diferencia, dividido entre 2000 me da 0, le voy a pedir que lo exprese en porcentaje, 2%, bueno, con más decimales. Fíjate qué ha pasado. Esto que tú tienes es una fórmula, ¿sí? Que yo estoy obteniendo los mismos valores que tienes en X y en Y, ¿sí? Bueno, casi los mismos, pero puedes ver que no hay diferencia entre lo que yo he obtenido con esta fórmula y entre lo que tú tienes. A ese problema se le llama autocorrelación. ¿Qué es la autocorrelación? Cuando una variable depende de sí misma. Entonces, aquí básicamente las dos variables para mí son la misma. ¿Ya? Son la misma. Al medir población con crecimiento poblacional, uno está calculado en función al otro, por lo tanto vamos a tener una autocorrelación. Entonces, yo voy a hacer ahora, fíjense, lo que les estoy planteando es lo siguiente, ya para que me entiendan de mejor forma. Yo tengo estos valores desde aquí, ¿sí? Yo tengo estos valores. Voy a hacer una nueva hojita, control B. Estos valores de población, entonces, esta es mi Y población. Entonces, población depende de qué. Tú me estás diciendo que el crecimiento poblacional depende de población, ¿no? Entonces, yo voy a decir aquí que esta variable depende de sí misma para obtener la otra variable. Por lo tanto, fíjense, voy a hacer la misma fórmula de hace rato. Voy a abrir paréntesis. La diferencia, este valor menos este valor, cierro paréntesis, dividido entre el año base, ahí nos va a dar esos valores que en porcentaje lo teníamos hace rato, ahora lo tenemos en valores normales, ahora sí. Lo tengo, es lo mismo que esto, pero con más decimales, ¿ya? Ahora, fíjense lo que va a pasar. Voy a hacer lo que estábamos haciendo anteriormente, que era datos, no hay, datos, ¿dónde está datos? Ahí, análisis de datos,
Regresión, aceptar. Mi rango de Y, a ver, ¿cuál es Y aquí? Digamos que este. Que el crecimiento depende de la población. Ahí tengo Y. Y aquí voy a tener X. No voy a tomar ese valor primero porque no tiene. No, entonces, le voy a dar en aceptar y se va a crear una nueva hojita. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí. ¿No? Entonces, si puedes ver, son casi los mismos valores. ¿Y aquí qué está pasando? Que básicamente no necesito, porque solo necesito esto que está con amarillo. Esto, lo demás, yo lo estoy creando, ¿sí? Yo lo estoy creando. Por lo tanto, no considero que sea un teóricamente bueno, ¿sí? Porque yo estoy creando el modelo. Por eso les digo autocorrelación, solo necesito esta variable. Solo necesito lo de amarillo y en función a lo de amarillo voy a hacer todo lo demás. Yo les había dicho, busquen dos variables, ¿no? Pero lamentablemente las variables que ha buscado el compañero están demasiado relacionadas, ¿ya? Entonces, y se puede calcular una en base a la otra, entonces ahí como que ha perdido un poquito de valor, ¿sí? Como práctica está bien, se ha visto lo que es buscar una variable, buscar otra variable y relacionarlas. Creo que está bien, es lo que yo he pedido, pero como les digo, tiene un pequeñito problema. Nos hemos pasado de la mano en variables relacionadas, es decir, que estas variables ya están muy, muy relacionadas entre sí, que casi son la misma, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer, vamos a ver, el modelo está bien aplicado, la única diferencia es la búsqueda de variable, que una se calcula en base a la otra, ¿ya? Ahora, vamos a ver el modelo planteado por la compañera Tosico, creo, ¿no? Fernández. Fernández, ya. Licenciado, Dime. en ese caso, cuando de Y se puede sacar X, ¿se puede de X sacar Y? Porque Sí, como son, sí, se puede hacer de ambos. En tu caso, ¿no? Con tus datos sí se puede. sí, de X a Y y de Y a X. De Y a X y de X a Y. Ya, licenciado. Entonces, Gracias. ese sería una de las pequeñas dificultades, ¿no? Bueno, pero eso no hay ningún problema, está bien elaborado. Ahora, no sé si les estoy compartiendo, a ver, voy a compartir. Aquí tengo el proyecto o el caso de la compañera. Datos. Estos datos se han sacado de estadísticas, cuentas nacionales, Producto Interno Bruto por actividad económica, dice. Ya aquí tenemos el PIB a precios corrientes, ¿sí? Entonces, y aquí tenemos, ¿verdadero? ¿Qué es esto? Bueno, el PIB a precios corrientes y aquí tenemos el PIB de la agricultura. Entonces, vamos a ver aquí, a mayor agricultura, silvicultura, mayor será el PIB. A ver, ¿puedes activar tu micrófono, por favor, Fernández, Condor y Kelly? Fernández, ¿estás por ahí? Ya. A ver, aquí la compañera se ha puesto un supuesto, que a mayor agricultura, silvicultura, caza y pesca, mayor será el PIB. ¿Sí? Yo les puedo decir que eso es cierto. ¿Por qué? Porque si el país produce mayor agricultura, va a generar mayor alimentos. Y si hay mayor alimentos, eso va a generar un crecimiento. Y ese crecimiento va a ayudar al PIB. ¿Sí? Entonces, estaríamos viendo cuánto aporta ese crecimiento. En función de esto, fíjense, la cantidad de tomada de datos es muy buena, ¿ya? Se ha tomado en cuenta datos desde el 90, desde 1990, hasta, espero que no haya utilizado lo que es
hasta el 2019, ya se recomendaría, ¿sí? En este caso, yo recomendaría hacerlo hasta el 2016, ¿ya? ¿Por qué razón? Quiero que vean esto. Este 2017 dice P, o sea que ese 2017 está proyectado también. Entonces, la compañera lo ha calculado y la regresión que se ha obtenido es la siguiente. No tiene un coeficiente de determinación de 0,95, lo cual es bueno. Un coeficiente de determinación ajustado de 0,94 también es bueno. Y son dos variables diferentes. Y aquí vamos a poder ver estos coeficientes donde el límite inferior y superior al 95%, ambos son positivos, por lo tanto nunca llega a ser cero, ¿sí? Nunca llega a ser cero el coeficiente beta. Por otra parte, el coeficiente de la intercepción, ¿sí? Tampoco llega a ser cero porque siempre es negativo. Por lo tanto, el modelo está bien planteado, ¿sí? Me gusta este modelo, está aplicando todo lo que se ha solicitado, ¿ya? Ahora sí, lo que vamos a pasar a hacer es, vamos a pasar a trabajar ahora con los otros modelos. Ya se ha visto cómo se ha hecho, ya se ha visto los errores que pueden existir. Me hubiera gustado revisar más sus trabajos, pero me han estado llegando recién. Y si hubiera, a ver, ahí les hago una pregunta. ¿Alguien quisiera que revise su trabajo ahora? Tal vez podríamos aprovechar. Estaba muy a que se dice el mío. Sí, voy a aprender igual. Ya, ¿cuál es tu nombre? Yo creo Santiago. Yucra, más o menos, ¿qué hora me lo has enviado? Ah, creo que 10 minutos después de los compañeros. 10 minutos. No, ¿qué hora me has enviado? La hora. Ese día mismo, licenciado. Ese día mismo, o sea, el anterior viernes ya me has enviado. No, no, el día límite de plazo. Ahorita los reviso y le indico al licenciado. Ya, a ver, vémelo. ¿Por qué? Porque, a ver, te voy a compartir la pantalla. Y esto es mi WhatsApp, ¿no? Y es puro modelos, más o menos para ubicar la hora. Estoy pidiéndote que me digas cuándo se ha subido para que te lo puedas revisar. Dado que aquí 10 minutos, me dices 10 minutos después de quién o 10 minutos después de qué hora, y eso no entiendo, ¿no? 18:56, licenciado. Ya, 18:56. 18:40, 46. Raúl Peña, Canaviri Andrade. Hoy. ¿Hoy o cuándo? Ese día mismo, licenciado. El anterior viernes. El día martes sería, sí, porque creo que ese día el plazo. Ya, porque estos me han llegado al martes. No tengo a las 18:56, qué raro. A ver, ¿habrá diferencia en nuestras horas? ¿Tu apellido cuál era? Yo creo Santiago, licenciado. Ya. Por ejemplo, aquí, como ustedes están viendo, hay problemas con otros modelos, ¿sí? Voy a ver, tratar de ver desde el principio y les voy a decir. Aquí, 18:30 y está perfecto. El primer regresión de Borda Castellón está bien. Modelos financieros, aquí, bueno, debe tener nombre después. Aquí hay gente que aquí está Yucra, Gutiérrez, no. Aquí tengo No, Gutiérrez Polque, Vidal, modelos financieros. ¿Por qué les quería mostrar esto? Porque aquí tengo una práctica que me dice null, no sé de quién será. No tiene nombre, ¿no? Null. Vamos a seguir. Práctica modelos, Jimena, Alejandra, Mari, Pinto, Mauricio Arce, Ciacara, Lidia, Jessica, Molina, Vanessa, Gabriel, Franklin, Saúl, Karen, Flores, Jessica otra vez, Nelly, Silvia Vanessa, Yucra Santiago. sí, licenciado. Perfecto.
estoy descargando y lo vamos a analizar. Ahora sí. Aquí tenemos el ejercicio de Yucra, Santiago. ¿Sí? Lo primero, se ha verificado la población entre hombres y mujeres, ¿no? Y se ha visto, bueno, aquí no entiendo bien tu modelo. Bueno, estoy viendo los datos, ¿sí? Los datos, y todavía no entiendo el modelo, pero aquí vamos a ver qué nos dices. La verdad no entiendo qué has hecho. Porque te voy a mostrar los anteriores ejercicios. ¿Sí? El anterior teníamos lo siguiente. Este creo que era el anterior. Datos. Aquí, fíjate. Me ponen el nombre. Me ponen el modelo. A mayor agricultura, silvicultura, caza y pesca, mayor será el PIB. Y luego ella ha verificado si era falso o verdadero. Si el coeficiente beta sale positivo, aquí está positivo, es verdadero, entonces lo ha hecho bien el trabajo. En tu trabajo yo no veo esta hipótesis, ¿ya? Yo no veo esa hipótesis. Es decir, que no sé cuál es tu modelo, ¿no? Y al no saber cuál es tu modelo, yo no puedo evaluarlo. Es por esa razón que te digo que medio que no lo entiendo, ¿no es cierto? Voy a volver a esta parte y me falta esa parte del supuesto. Tal vez en hoja 4, no en hoja 4 están los resultados. En el ejercicio, entonces ahí te das cuenta que yo no entiendo. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Me puedes explicar? Ah, claro, claro, señor. Bueno, quería hacer el modelo acerca del consumo y con la aprobación, sí. Ya, el consumo que dependa de la población. Al revés, la aprobación del consumo. La población depende del consumo. ¿Cómo puede Así va. depender la población del consumo? Bueno, estaba planteando si tenemos más gastos, la aprobación, cuando aumenta la aprobación va a tener más gasto, va a aumentar el No, no, me esfuerzo. acabas de decir la población en función del consumo. O sea, el consumo en función de la población. Y ya, A ver, bueno, quería, vamos a ver lo siguiente. Estamos diciendo Y o la variable, bueno, no se puede modificar aquí. Déjenme un momentito, lo voy a habilitar edición. Se va a cesar esto y lo voy a volver a compartir. Ahí. Estamos haciendo lo siguiente. Hay dos opciones. La población en función al consumo, esa que sería la opción A, o no, la opción A, o la opción B, que sería el consumo en función a la población. ¿Cuál? ¿Opción A o opción B? yo me estaba basando más en que hay mayor aprobación, va a haber mayor consumo en los hogares. Ya. Perfecto, ahí sí. Entonces, ¿cuál sería? La población en función, no, sería el consumo en función a la población. Y tu supuesto me dices que es la B, a mayor población, mayor consumo, ¿no? A mayor población, mayor consumo. Ya, tiene sentido, tiene lógica. Entonces, aquí lo que has tomado en cuenta es la población y en función a esta población has calculado el consumo. ¿No ve? Entonces, Sí, básicamente sí. aquí tendríamos desde 1960, ¿sí? Hasta el 2017. Tengo una duda. ¿Qué es este valor 2018? ¿Cómo? No entendí. Este valor 2018 no tiene su par aquí. ¿Qué ha pasado? Sí, lo que encontré en los datos, no había el 2018 de aprobación. Ya.
página que encontré, por eso no lo puse. Ya, perfecto. Cuando no tenemos un dato, este ya no se toma en cuenta, ya no trabajamos con el 2018, entonces se trabajaría... Solo le puse, solo hasta el 17 lo hice. Perfecto. Entonces, para que los demás que puedan tener posiblemente ese problema, ¿qué haríamos? Simplemente trabajaríamos hasta ahí, ¿sí? Trabajando hasta ahí, veríamos que no necesitamos esa última gestión porque no depende, ¿no? De otra... No tiene su variable independiente o dependiente, una es la que falta. Entonces, sí, está bien planteado el modelo, me faltaba un poquito la explicación y los supuestos ahí, que no era muy largo. Ahora, viendo la relación, como que no influye mucho, ¿no? Influye, pero solo hay una explicación del modelo de 0,66, ¿ya? Es decir, el modelo es regular. Podría ser mejor, ¿sí? Porque los datos o el modelo calculado no se está adecuando a la realidad. ¿Qué puede pasar? Puede ser que tal vez haya un crecimiento poblacional y tal vez haya un mayor... o sea, que el crecimiento del consumo sea mayor al crecimiento poblacional. Eso puede ser uno de los factores. Entonces, lo que voy a hacer para ayudar a entender este modelo... Voy a graficarlo, ¿no es cierto? Aquí lo que solemos hacer es esto. Archivo, ay, perdón, no es archivo, es insertar. Se me recomienda algunos gráficos. No, voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer uno por uno y vamos a comparar sus diferencias. Porque tienen diferentes escalas, ¿no? Entonces, al ser diferentes escalas, voy a hacer gráfico de dispersión aquí, pero quiero con líneas, ¿no? Entonces, fíjense, aquí veo lo siguiente. Esto que acabo de graficar es la población. Y la población va creciendo continuamente, a excepción de estos años, ¿no? Aquí que ha pasado el punto 19, ¿sí? Hay un problemita, ¿no? Es que justamente tuve problemas con transcribir los datos y Eso, cada al vez que final se te ha trataba dividido un de... número o algo. Bueno, ahora vamos a ver lo mismo con el tema del consumo y qué ha pasado. Está bien, suele pasar, ¿no? Es como trabajamos con varios datos. Aquí, genial, vamos a aprender mucho de este modelo que ha aplicado el compañero por la siguiente razón. Tengo dos gráficas. Y quiero relacionar una con la otra. Lo primero que ha ocurrido, o lo primero que yo puedo ver aquí en la gráfica, por eso hay que también ayudarnos con la parte gráfica. La parte gráfica, yo puedo ver que el crecimiento de la población es casi lineal, ¿sí? Es casi lineal. El crecimiento de la población es muy lineal. Pero el crecimiento del consumo aquí era lineal, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Sí, hasta el dato 40 era lineal. Pero si tomo todos los datos, ¿qué pasa? No es lineal. ¿Qué problema estamos teniendo? Bueno, el modelo no está mal. Les he dicho que es aceptable, es regular. No tiene tan buen ajuste por esa razón. Porque de alguna forma, haciendo análisis, ¿sí? El crecimiento de la población es constante. El crecimiento, por eso le preguntaba si el consumo dependía de la población del consumo. ¿Por qué? El crecimiento de la población depende de la tasa de reproducción, ¿no es cierto? Y la tasa de reproducción ahí es constante. Pero el consumo también depende del ingreso. Y creo que la población estaba creciendo normal. Ya ahora la población ha comenzado a tener muchos ingresos, ¿sí? Y a partir de esos ingresos que ha tenido la población, ingresos muy grandes, fíjense, son los 10 últimos años de ingreso,
ese ingreso más grande ha aumentado el consumo. Entonces, podría haberse hecho un modelo consumo-ingreso también, pero está bien el modelo. La única diferencia es por qué no nos sale tan bien ajustado, porque aquí diríamos que aquí la variable consumo no ha tenido un comportamiento muy lineal y nosotros hemos utilizado una regresión lineal, ¿ya? Entonces, perfecto, me ha gustado analizar el modelo está bien hecho, hay algunas pequeñas cositas que le han hecho que no tenga tan buen ajuste, pero nos ha permitido ver dos cosas, que cuando a mí me falta algún dato, no puedo trabajarlo, ¿se han dado cuenta? No puedo trabajar con ese dato. Por ejemplo, aquí, ¿dónde era? No, aquí en los datos. Cuando no tengo un dato, por ejemplo, aquí que me sobraba un dato, bueno, voy a mover esta gráfica. Está perjudicando aquí. Cuando tenía un dato y no tenía su par, yo no puedo de ninguna forma utilizar eso porque no está pareado y no me sirve, ¿ya? Entonces, con eso habríamos visto un poquito la revisión de sus tareas y habríamos visto qué errores se pueden dar, qué cosas se puede observar. El modelo está bien, no tiene problemas, tiene un error un poquito grande, pero es porque el modelo no es tan lineal, ¿ya? Ahora sí, vamos a recordar un poquito lo que estamos avanzando para desde la siguiente sesión de Zoom, comenzar a desarrollar directamente los modelos, ¿ya? Entonces, denme un momentito. Voy a habilitar mi pizarra. Entonces, ahora sí se los comparto. Uy, no, voy a hacer todo. Y estoy aquí compartiendo esta pantalla. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy en las clases es, bueno, lo que hemos hecho. Vamos a ver todo lo que hemos hecho. Hemos revisado una regresión lineal. Posteriormente, vamos a hacer, o vamos a revisar también una regresión lineal multivariante. ¿Sí? ¿Qué entendemos por regresión lineal y por regresión lineal multivariante? Que en la primera tenemos y igual a más b multiplicado por x, así de sencillo, lo que veíamos en la calculadora. En la segunda, que es regresión multivariante, ya vamos a estar viendo lo que sería y igual a más bx1 más cx2 más dx3, o sea que estaríamos viendo más variables, ¿no? Pero sigue siendo un modelo de regresión lineal. Posteriormente vamos a ver un modelo de regresión lineal con variable independiente dicotómica, ¿sí? Con variable independiente dicotómica, donde vamos a tener un modelo parecido con la diferencia de que acá vamos a tener una variable adicional, ¿sí? Que es ex4, ¿sí? Pero ¿qué características tiene ex4? ¿Sí? Que ex4 es dicotómica, es decir, que la respuesta a x4 responde a 1 o 0, es decir, sí o no, femenino, masculino, muerto, vivo, de día, de noche, solo tenemos dos opciones. Entonces, ese es el segundo modelo el tercer modelo que, bueno, esto ya lo habríamos hecho, ¿no? Ahora hemos hecho, entonces sería el segundo modelo a revisar en la siguiente sesión y posteriormente vamos a realizar
Vamos a aprender a realizar una regresión multivariante con variables ficticias. Entonces, ¿qué sería una regresión multivariante con variables ficticias? Básicamente sería esto, pero x4 sería una variable cualitativa, ¿sí? Esa variable cualitativa tiene que ser de poca entrada, ¿sí? Es decir, de pocas opciones. Cualitativa, se los voy a anotar para que tengamos pocas opciones en esa variable, ¿sí? En esta variable anterior que he explicado que es dicotómica, tenemos dos opciones. En esta variable que va a ser variables ficticias, quiero que tenga pocas opciones. ¿Por qué? Porque mientras más opciones tengamos, más variables ficticias voy a tener que crear. Entonces, vamos a partir por un modelo sencillo. Estaríamos estudiando al principio, en este modelo multivariante, estaríamos estudiando lo siguiente. Estaríamos estudiando el consumo en función del ingreso, ¿sí? Porque el consumo depende del ingreso, ¿no ven? El consumo de las personas, ¿no? Que depende del ingreso, que dependa de la edad, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener una variable, una regresión multivariante. Ahora, como he dicho, yo a esa regresión multivariante le voy a aumentar cosas. Por lo tanto, para el siguiente modelo voy a tener un modelo de consumo que está en función del ingreso, que está en función de la edad y que va a estar en función del género. ¿Sí? Como tercer modelo planteado, voy a tener el consumo que está en función al ingreso, que está en función a la edad y posteriormente que esté en función a una variable que sea cualitativa. Zona de residencia, es decir, que una persona viva en la zona sur, en la zona norte, ¿va a afectar su consumo? Sí, eso es lo que estamos planteando, ¿ya? Podríamos plantear tal vez la zona, podríamos plantear otra característica cualitativa. Bueno, por ahora se me ha ocurrido esa, vamos a ver eso, ¿ya? ¿Alguna duda de esto que se va a ver posteriormente? ¿O de lo que se ha visado en los ejercicios? Dicen, Dime. ¿pudiera un poquito explicar la diferencia entre la regresión lineal con variable independiente dicotómica y con la ficticia? Ya. ¿Qué diferencia? La diferencia es la siguiente, que la tercera variable, x4, que lo he planteado aquí, en una va a tener dos resultados y en otra va a tener más de dos resultados siendo cualitativa. ¿Ya? Y ya lo vamos a explicar. La otra diferencia es que esta, que es cualitativa, al ser cualitativa, nos va a exigir que nosotros creemos otras variables, o sea que voy a crear variables z, variables f ahí. Yo voy a inventarme nuevas variables. O sea que aquí no vamos a tener, no, esta x4, bueno,